estimados amigos? Un agrado estar nuevamente con ustedes compartiendo este nuevo video en el cual voy a hablar del escritor Andrés Trapiello. Nació este autor en León, España, en 1953. Hijo de campesinos, su padre fue un falangista duro que lo expulsó de la casa cuando lo descubrió leyendo un libro titulado El Mundo Obrero. Andrés Trapiello se instaló en Madrid, donde comenzó su carrera literaria. Se convirtió en novelista, editor, ensayista y poeta. Sus obras han sido traducidas a varios idiomas. Entre sus obras más conocidas están las novelas Al morir Don Quijote, El buque fantasma, Los amigos del crimen perfecto, Días y noches. También hizo un interesante trabajo publicando una versión del Quijote con el lenguaje actualizado, es decir, el Quijote de Cervantes en un castellano moderno. Este fue un trabajo bastante extenso que le tomó mucho tiempo al autor, y este volumen cuenta con una nota introductoria de Mario Vargas Llosa. Yo me voy a detener ahora en dos trabajos de Trapiello que me parecen particularmente interesantes. Trapiello es un cervantinista que ha estudiado a fondo la obra de Cervantes y escribió una novela breve titulada Al morir Don Quijote. En esta obra el autor imagina lo que ocurre con la familia y amigos del hidalgo de la Mancha después de su muerte. Aquí nos cuenta lo que ocurre con su sobrina Antonia, el ama de la casa, el cura, el barbero, el licenciado Carrasco, otros vecinos de Don Quijote y por supuesto Sancho Panza. Es una obra interesante, clara y amena, que se lee con gusto. La segunda obra de Trapiello en la que quiero detenerme, que me parece particularmente interesante y digna de estudio, es la que se titula Días y noches. Aquí no estamos en presencia de una obra de ficción, sino en un trabajo periodístico. Andrés Trapiello estuvo en la biblioteca de la Fundación Pablo Iglesias. Me refiero al viejo Pablo Iglesias, uno de los fundadores del Partido Socialista Español. Allí el autor, revisando cartas, revistas, libros, variados documentos, encontró dos cuadernos escritos a mano. Después de examinarlos y estudiar estos textos, comprobó que era el diario de vida del obrero tipógrafo Justo García. Este participó en la Guerra Civil Española luchando en el bando republicano. Lo que más llama la atención en este diario es la extraordinaria calidad literaria del texto. Es un texto que tiene un hondo sentido humano, con momentos muy dramáticos y algunos dolorosos, y también que tiene un gran valor histórico, puesto que Justo García nos cuenta su periplo y peripecias en territorio español y también en tierra francesa. Este hombre, muy joven, que combatió en el frente contra las tropas franquistas, sufrió hambre, enfermedad, humillaciones, despojos, abusos de todo tipo. Luego consigue huir a Francia, cruzar la frontera, donde nuevamente los españoles que huyen de las tropas franquistas se ven sometidos a todo tipo de dificultades
y abusos. Primero por la gendarmería francesa, que los despoja de las pocas pertenencias que llevaban, luego en los campos de refugiados en Francia, donde pasaron hambre, frío, enfermedad. Muchos se suicidaron, otros se volvieron locos. Es un panorama altamente dramático y que muestra cómo el ser humano es capaz, incluso en las situaciones más dolorosas y dramáticas, de abusar y hacer negocio con los vencidos, con los que sufren y necesitan la mayor ayuda posible. Justo García, después de grandes dificultades, consigue embarcarse en Puerto Francés junto a 2.000 refugiados españoles en una nave que los va a llevar a México. También en el barco suceden una serie de aventuras, algunas pintorescas, otras trágicas, y también allí los españoles refugiados son víctimas del despojo de algunos tripulantes que se quedan con las medicinas, alimentos y ropa y vestuario que donó la legación británica a los refugiados. Junto a Andrés Trapillo hay otro personaje, perdón, junto a Justo García, este combatiente en la Guerra Civil Española, hay otro protagonista de rasgos singulares, un hombre enigmático que tiene todas las características del héroe romántico, tanto en sus actitudes como lo que ocurrió al final de su vida. Este hombre se llama Thomas Lechner. Fue hijo de una dama rusa de extraordinaria belleza, emparentada con la nobleza rusa, que huye con su familia después de la Revolución, huye a Europa Occidental, y siendo muy joven, adolescente todavía, se casa con el médico judío español que dio el apellido a este muchacho, Thomas Lechner. Este, pudiendo haberse quedado con su madre, que gozaba de fortuna, prefiere ir a España y enrolarse en las tropas republicanas para luchar junto a estos. Estuvo siempre junto a este tipógrafo Justo García, protegiéndolo en muchas ocasiones. Es un personaje que podría perfectamente protagonizar una película, es una personalidad notable, que llama la atención, y yo recomiendo esta obra porque nos muestra las grandezas y miserias del alma humana, cómo el ser humano es capaz de acciones extraordinarias que conmueven por su nobleza y también acciones abominables que golpean por lo miserables que suelen ser, sobre todo con aquellos que además de todas las peripecias narradas sufrieron el dolor de la derrota. Justo García, el autor de este diario, que repito es un texto extraordinariamente bien escrito, soñó siempre con regresar a España, pero no logró hacerlo porque cuando estaba a punto de completar su viaje de regreso, muere de cáncer. Allá en México, Justo García se casa, tiene una hija llamada Estrella. Una de las hermanas de Justo García permaneció en España y llegó a tener más de 90 años. Andrés Trapillo, el escritor, viajó a México, se entrevistó con la hija de Justo García, con Estrella, y también estuvo conversando, entrevistando a esta hermana ya de tanta edad de Justo García. Es un documento extraordinario que todos debieran leer. Bueno, los invito ahora a un relato de mi propia creación que les va a leer como siempre Mónica. Un gusto haber estado con ustedes. Superstición. José Tapia era un hombre supersticioso. Le venía de su madre, siempre dispuesta a prestar atención a cualquier suceso o comentario de índole esotérico. Se había criado entre revistas, libros y conversaciones relacionados con los sueños, horóscopos, cartas astrales
y prácticas adivinatorias. Su madre había fallecido hacía ya 10 años, pero su influencia resistía el paso del tiempo. Aquel domingo, en que hubo un calor excesivo para la época, José Tapia había soñado con una acacia alta y frondosa que lo envolvía con su sombra, causándole una sensación de ahogo. Este sueño lo mantenía preocupado. Esa preocupación aumentó mucho más cuando consultó un diccionario de sueños y se encontró con una frase que decía: una posible desgracia le amenaza. Después de cerrar el diccionario, se acomodó en un sillón y pensó en todo lo que tenía que hacer, buscando en sus actividades cotidianas algo que pudiera traerle un problema grave. En cuanto a su situación financiera, era bastante buena, de modo que por ese lado no tenía nada que temer. También reflexionó sobre su salud. Era vegetariano, no fumaba ni bebía alcohol. Iba al gimnasio 3 veces por semana y acudía con cierta frecuencia al médico para revisar su organismo. A sus 56 años se mantenía en excelente forma. Quienes lo conocían se lo reiteraban. Pero aquel sueño y la interpretación contenida en el diccionario lo colocaban en un estado de inquietud que no lo abandonaba. Entonces recordó que debía viajar al sur. Ya había sacado los pasajes para el 23 de marzo en el tren vespertino y solo faltaba una semana para que llegara la fecha. Caminando alrededor de la mesa del comedor, con las manos cruzadas en la espalda, concluyó que ese viaje podía acarrearle una desgracia. El tren podía descarrilarse. Recordó que su abuelo materno había muerto en un accidente ferroviario. Sí, ahí estaba la respuesta. Ese viaje era el verdadero peligro, y el sueño de carácter premonitorio se lo estaba advirtiendo. Sonrió satisfecho al pensar que la solución estaba en sus manos. Decidió cancelar el viaje. Esta decisión le devolvió la tranquilidad. El 23 de marzo, a las 9 de la mañana, el mismo día que tendría que haber viajado, José Tapia se resbaló en la tina del baño, golpeándose la nuca en una de las llaves de metal. El accidente le provocó un traumatismo que lo tuvo 20 días hospitalizado.